El buque de guerra más grande y costoso de Estados Unidos ha salido silenciosamente de la zona de conflicto. Irán lo ha interpretado inmediatamente como una victoria, mientras que en Washington el presidente Trump ya estaría preparando nuevos ataques, pero sin el mismo poder naval que acababa de retirar del teatro de operaciones. Algo no encaja en esta ecuación, y este es GEOP Brief Daily, donde los cambios de poder se analizan antes de que los titulares los expliquen. Suscríbete, activa la campana y comparte este contenido, porque lo que estás a punto de escuchar es solo el comienzo. En las últimas 24 horas ocurrió algo que los grandes medios resumieron en apenas un par de frases. El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado jamás construido en la historia naval, abandonó discretamente Oriente Medio. No lo hizo con declaraciones triunfales ni con un mensaje de misión cumplida, sino en silencio, un silencio que suele aparecer cuando la situación es incómoda, cuando la imagen no conviene y cuando los responsables prefieren que la atención se desplace a otra parte. Pero aquí no vamos a mirar hacia otro lado porque esto lo cambia todo. Para entender la importancia de este momento, hay que entender qué es realmente el Ford. No es solo un buque de guerra, es un territorio soberano flotante que puede operar hasta 90 aeronaves y proyectar poder aéreo sobre toda una región. Su construcción costó alrededor de 13.000 millones de dólares y su operación diaria cerca de 7 millones. Cuando está presente en un teatro de operaciones, los adversarios ajustan sus cálculos estratégicos. Cuando se retira, ocurre algo más peligroso. Dejan de recalcular. Y en este caso, Irán ha dejado de recalcular. El USS Gerald R. Ford había permanecido desplegado durante más de 10 meses, el periodo más largo para un portaaviones estadounidense desde la Guerra de Vietnam. Esto no es un detalle menor. Significa que su permanencia no estaba prevista, que la situación obligó a extender su misión repetidamente y que el escenario en Oriente Medio nunca alcanzó un nivel de estabilidad que permitiera su retirada antes. Ahora se ha ido, y la pregunta clave no es por qué se fue, sino qué deja atrás. El impacto inmediato se entiende en cifras. Antes de su salida, Estados Unidos mantenía 3 portaaviones en la región: el Ford, el USS Abraham Lincoln y el USS George H. W. Bush, una concentración de poder naval extraordinaria. Pero con la retirada del Ford, la presencia estadounidense se reduce en un tercio de forma inmediata. En geopolítica, la percepción importa tanto como la capacidad real. Y cuando tu fuerza visible disminuye el mismo día en que tu adversario proclama victoria, el relato global empieza a cambiar antes de cualquier comunicado oficial. El líder supremo de Irán, Ayatolá Mojtaba Khamenei, no tardó en reaccionar. En cuestión de horas proclamó la victoria en el campo de batalla, no como un éxito parcial, sino como una victoria completa. Además, advirtió que la misma resistencia que, según él, derrotó a Estados Unidos en el campo militar, ahora se trasladará a los ámbitos económico y cultural. Este mensaje no está dirigido solo a su población interna, sino también a gobiernos, mercados energéticos y actores internacionales que observan la situación desde Riad, Ankara, Pekín o Moscú. Mientras tanto, en Washington, la administración Trump estaría preparando un nuevo informe del Comando Central con opciones de ataque contra Irán. Esto significa que Estados Unidos planea nuevas operaciones militares justo después de retirar su principal activo naval del teatro de operaciones y frente a un adversario que ha declarado públicamente su victoria. No es una contradicción simple, es una paradoja estratégica. Analistas militares ya advierten de lo que llaman una brecha de credibilidad, no necesariamente de capacidad, porque los portaaviones Lincoln y Bush siguen en la región, sino de percepción. Una brecha de credibilidad ocurre cuando el adversario deja de creer plenamente que una amenaza será ejecutada con la misma intensidad o continuidad que antes, y esas brechas son peligrosas porque invitan a ser probadas. El mercado del petróleo reaccionó más rápido que los gobiernos.
Tras la retirada del Ford y la declaración iraní, los precios subieron, no por una interrupción inmediata del suministro, sino porque los mercados interpretaron que Irán ahora tiene más margen de influencia sobre el estrecho de Hormuz. Ese estrecho es una arteria crítica por la que pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irak y Kuwait dependen de él para exportar su crudo. Irán no necesita cerrarlo para generar impacto. Basta con que el mundo crea que podría hacerlo. Esa percepción por sí sola altera precios, decisiones diplomáticas y estrategias energéticas. Y ahora, con una presencia naval estadounidense reducida, esa percepción ha cambiado. El problema de fondo para Estados Unidos es estructural. Su estrategia en la región depende de la capacidad de desplegar grupos de combate de portaaviones como mecanismo de disuasión, pero el Ford ha estado desplegado durante más de 10 meses, lo que ha obligado a desgaste operativo, mantenimiento diferido y límites logísticos inevitables. No es un fallo estratégico, es una limitación física y humana. El acero se fatiga y las tripulaciones no pueden sostener despliegues indefinidos. En paralelo, las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas. No han colapsado ni avanzan, simplemente están paralizadas, lo cual es una de las situaciones más inestables en diplomacia. En este contexto, cada movimiento militar o político se interpreta como una señal de ventaja o debilidad. Y la retirada del Ford se ha convertido en una señal que Irán ya está utilizando. El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, hereda un país que no percibe derrota tras el último enfrentamiento directo con Estados Unidos. Esa percepción interna refuerza su posición política y le incentiva a mantener una línea más firme en negociaciones futuras. Retroceder ahora sería políticamente costoso dentro de su propio sistema. En Washington, la administración enfrenta tres presiones simultáneas. La presión interna, con una opinión pública dividida entre el cansancio de la guerra y la exigencia de firmeza. La presión diplomática, con negociaciones aún abiertas que podrían romperse definitivamente si se reanudan ataques, y la presión militar, con opciones de ataque que están siendo evaluadas, pero que requieren coherencia estratégica clara, especialmente tras la retirada del principal activo naval. Los informes de inteligencia señalan además que la infraestructura militar iraní es ahora más dispersa y resistente que en el pasado, fruto de años de adaptación estratégica. Esto complica cualquier operación futura, ya que un ataque no neutraliza un sistema centralizado, sino múltiples nodos distribuidos. En este contexto, la retirada del USS Gerald R. Ford no es un simple movimiento logístico, es un punto de inflexión, ha alterado percepciones, ha influido en mercados, ha modificado cálculos militares y ha sido interpretado políticamente por todas las partes implicadas. Irán lo presenta como una victoria. Estados Unidos insiste en que su presencia sigue siendo suficiente y los mercados actúan como si el equilibrio hubiera cambiado. La cuestión ahora no es solo qué hará Washington a continuación, sino cuánto tiempo puede mantenerse esta nueva configuración sin que una de las partes decida ponerla a prueba. Cuando destruyes una instalación, la capacidad que albergaba muchas veces ya ha sido reubicada. Analistas militares advierten que una nueva ronda de ataques, si llega a producirse, enfrentará el mismo desafío fundamental que la anterior. Se puede destruir lo visible, pero Irán lleva 2 décadas asegurándose de que lo más importante no sea fácil de localizar. La realidad es que esta situación no tiene una salida limpia y vale la pena repasar las opciones sobre la mesa, no porque alguna sea buena, sino porque entender por qué todas son insuficientes es clave para comprender lo peligrosa que es realmente la coyuntura actual. La primera opción sería que Washington lance nuevos ataques con los portaaviones Lincoln y Bush.
La capacidad militar existe y los objetivos pueden ser identificados, pero los ataques anteriores no provocaron la rendición de Irán, sino la declaración de victoria de su nuevo líder supremo. Una nueva ofensiva en medio de negociaciones estancadas contra un país cuya dirigencia ya ha enmarcado la resistencia como triunfo nacional podría repetir el mismo resultado. Más destrucción, pero sin capitulación, y con una incertidumbre aún mayor sobre el siguiente paso. La segunda opción sería intensificar la presión diplomática y endurecer las sanciones económicas. Sin embargo, Irán lleva años operando bajo sanciones severas. El sufrimiento económico es real, pero su efecto político no es lineal. Las sanciones no siempre generan cambios estratégicos en el régimen. En muchos casos, refuerzan la narrativa de un enemigo externo. Mojtaba Khamenei ya ha indicado que pretende utilizar precisamente ese marco de guerra económica, lo que significa que la presión podría afectar más a la población que a la toma de decisiones estratégicas. La tercera opción sería devolver al USS Gerald R. Ford a la región tras su mantenimiento para restablecer la presencia de 3 portaaviones, pero los tiempos de mantenimiento y descanso de la tripulación no son negociables. Forzar el regreso prematuro de un portaaviones antes de completar sus revisiones es una receta para accidentes, y un incidente de ese tipo en el Golfo Pérsico tendría consecuencias geopolíticas de una magnitud completamente distinta. La credibilidad no puede sostenerse con activos que no están listos. La cuarta opción sería abandonar las negociaciones de paz y prepararse para una campaña militar prolongada. Esta alternativa existe en ciertos círculos estratégicos, pero requiere algo que actualmente no está garantizado: apoyo público sostenido, respaldo político en el Congreso, coaliciones internacionales estables y una definición clara de qué significaría el éxito. Las guerras iniciadas sin esos elementos suelen terminar en resultados muy distintos a los previstos. La quinta opción sería aceptar, al menos temporalmente, un estancamiento. Mantener 2 portaaviones como disuasión, dejar las negociaciones congeladas y esperar cambios internos en Irán. Es la opción más estable a corto plazo, pero también la que más se parece a una victoria desde la perspectiva iraní. La imagen de paciencia estratégica para Washington puede percibirse como retirada estratégica por otros actores, y en geopolítica la percepción importa tanto como los hechos. No hay una opción ideal. Todas implican costos acumulativos, y mientras tanto, los actores regionales ya están ajustando su comportamiento. Arabia Saudita observa la retirada del Ford y revisa sus propios cálculos de defensa. Emiratos Árabes evalúan su exposición al riesgo en el estrecho de Hormuz. Israel analiza la fiabilidad del compromiso estadounidense en futuras crisis. Rusia y China extraen sus propias conclusiones sobre los límites del poder militar estadounidense sostenido. Durante décadas, la presencia de portaaviones estadounidenses en el Golfo Pérsico funcionó como el principal mecanismo de disuasión frente a Irán. Ese equilibrio no evitó conflictos, pero sí los moldeó. La reciente despliegue prolongado del Ford representó una prueba real de si esa estrategia aún puede producir resultados decisivos frente a un adversario más disperso y adaptativo. La situación actual, con la retirada del portaaviones, las negociaciones estancadas y nuevas opciones de ataque en evaluación, es en sí misma el informe de resultados de esa prueba. Irán ha aprendido que puede resistir ataques aéreos estadounidenses sin colapsar, y eso cambia el cálculo de disuasión. Estados Unidos ha aprendido que la superioridad de portaaviones no garantiza resultados políticos decisivos, especialmente cuando el adversario puede absorber el impacto y declarar victoria internamente. Son lecciones incómodas pero reales. Estas dinámicas no solo afectan este conflicto, sino también otros escenarios globales
donde el poder militar estadounidense actúa como factor disuasorio desde el Indo-Pacífico hasta posibles crisis futuras en torno a Taiwán o el mar de China Meridional. Todos los planificadores militares que han estudiado la capacidad de los portaaviones estadounidenses están ahora analizando este caso y ajustando sus modelos en consecuencia. El desplazamiento del Ford no significa el fin del poder estadounidense en la región. Otros portaaviones permanecen desplegados, al igual que la infraestructura militar, logística e inteligencia. Pero en geopolítica la narrativa también es un arma, y esa narrativa ha cambiado. Irán afirma haber resistido. Estados Unidos ha reducido su presencia visible. Las negociaciones están congeladas y los mercados energéticos ya reaccionan a una nueva percepción de riesgo. La pregunta central ya no es solo militar, sino estratégica. ¿Qué significa realmente la victoria en este contexto? Si el objetivo era forzar concesiones iraníes sobre su programa nuclear y su comportamiento regional, entonces el hecho de que su liderazgo haya consolidado su narrativa de resistencia complica cualquier acuerdo sin erosionar su autoridad interna. Eso crea un bloqueo estructural difícil de resolver. La situación actual es un estado de ambigüedad estratégica. Las conversaciones no han colapsado, pero tampoco avanzan. Los ataques no se han reanudado, pero tampoco han sido descartados. Un portaaviones ha partido, pero otros permanecen. Y esa ambigüedad es inestable por naturaleza, porque funciona solo mientras ambas partes creen que la otra está plenamente dispuesta a escalar. Cuando esa percepción cambia, la ambigüedad deja de sostenerse, y lo que viene después suele ser más impredecible y más peligroso que lo anterior.